que desea iniciar el evento en directo, continuar. Estamos en directo. Ya puedes iniciar, Nelly. Muchísimas gracias, Nidia. Buenos días aún para todos los estudiantes, especialmente para los de la zona centro Boyacá. El día de hoy, entonces, nos corresponde el B-Learning, que les dará fortalezas frente a la escritura en la universidad. Estos son temas que se tratan durante todo el tiempo en su curso de competencias comunicativas. El día de hoy los estamos acompañando nuestra directora de curso 4003, Nidia Rocío Rivera Salamanca. Ella está desde la producción y desde la presentación estaremos Nélida Cárdenas, directora del curso 9003, y Darío Argüello como tutor del curso 4003. El profesor Darío es invitado nuestro, toda vez que trabaja bastante esta línea de la escritura, además que es escritor de profesión también y nos va a apoyar. Nidia, muchísimas gracias. Quiero saber si me estás escuchando bien y si se está viendo tanto la presentación como mi pantalla. Mi estimada profesora Nélida, se ve perfecto. Te cuento también que contamos con 134 asistentes en nuestro B-Learning. Bienvenidos a todos. Excelente. Entonces vamos a iniciar con la pregunta. Una pregunta para todos. ¿Cómo nos sentimos frente al proceso de escritura? ¿Qué tanto escribo? ¿Sí? Vamos a clasificarlo en 3 rangos. En aceptable, cuando no me siento muy fuerte en la parte escritural. Vamos a llamarle un intermedio, cuando siento que escribo pero todavía me falta, y un avanzado cuando siento que estoy muy bien frente al proceso de escritura. Entonces, cuéntenos en el chat cómo se sienten en el proceso de escritura a nivel personal. Nidia, entonces voy a avanzar mientras los estudiantes nos van respondiendo en el chat. Entonces, el proceso, aquí hay una frase de Wingate, donde dice: los estudiantes universitarios pueden ser asumidos como lectores experimentados y competentes en los géneros que son familiares para ellos. Su falta de conocimiento de la materia y de los géneros académicos puede reducir su lectura a nivel de comprensión básica. Entonces, aquí es vital, definitivamente, y eso lo hemos venido hablando desde la versión anterior, desde nuestro B-Learning anterior, y es que la lectura es la base de la escritura. Si ustedes no leen, pero se lanzan a un proceso escritural, van a tener bastantes dificultades porque no conocen el tema, porque al no conocer el tema, entonces van a tener dificultades en la escritura. Eso es básico. Si yo leo, puedo escribir. A veces nos casamos, cuando hablamos de casamos, es que nos gusta mucho una lectura, y entonces un tipo de lectura. Entonces me dedico a leer poesía, me dedico a leer novelas, pero cuando llegamos a la vida académica, se nos olvida bastante sobre qué debo leer y que debo asumir el proceso de lectura de lo que me colocan los docentes para poder escribir. En estos días que estábamos revisando los trabajos de los estudiantes, vemos que los estudiantes definitivamente entonces vemos que los estudiantes escriben sin haber leído. Nosotros tenemos que leer como fortaleza para la escritura, y no puedo lanzarme a un proceso escritural sabiendo que tengo que hablar sobre un tema específico sin haber leído. Entonces, esta es una pequeña introducción. Nidia, ¿cómo vamos con las respuestas de nuestros estudiantes? Perfecto, perfecto. Mira, Angélica dice que intermedio, al igual que Lady, Lorena, Karen, Carol. Javier también se nos unió al nivel intermedio. Elkin Javier Gallego dice que intermedio. Y tenemos a Claudia Yasmín Carrascal, que considera que está en intermedio. Todo al unísono, intermedio, nivel intermedio.
Bueno, o sea que son excelentes nuestros estudiantes en la parte académica. Claro, cuando yo hablo de avanzado es más cuando yo escribo para publicar, cuando yo escribo, pero con un nivel intermedio, con una base de lectura muy fuerte, estoy segura que los estudiantes van a poder cumplir con sus tareas. Entonces, vamos a ver como algunos ítems que incluyen la parte de la escritura. Entonces, una práctica, la escritura, es una práctica para que el lenguaje se vuelva visible, gráfico o comunicable. Uno no solamente escribe ensayos, uno no solamente escribe tareas. Ahorita y frente a, por ejemplo, en el curso 4003 nos piden que diseñemos, y más adelante ustedes lo van a ver, que ustedes diseñen infografías, que diseñen gráficas. Esa es otra forma de escribir y otra forma de escritura que también nos permite comunicar. Es un trabajo cuidadoso. A veces, y encontramos mucho de esto en nuestra universidad, y es que los estudiantes copian y pegan, y disculpen la expresión, sin dolor. Cuando yo digo sin dolor es que no tienen en cuenta que hay personas que se dedican a los procesos de escritura, que debemos respetar esos procesos. Entonces, también tenemos que hacerlo de manera consciente. Recuerden, ¿se acuerdan cuando ya en las tareas les dicen a quién, para quién estás escribiendo? Entonces, mientras voy hablando aquí y hablando más de la escritura, Nidia, preguntémosles a los estudiantes también qué tipo de lectura les gusta más. ¿Les gusta leer cuentos, novelas, poesía o definitivamente también les gusta leer a nivel académico? Que nos escriban en el chat cuáles de esos tipos de lectura les gusta más. Y cada cuánto lo hacen, cada cuánto leen sobre esos tipos de lectura que más les gusta. Mientras tanto, seguimos entonces hablando que la escritura también es un proceso que transmite, que nos permite transmitir lo que yo pienso. Y aquí hay una palabra clave que es que lo hacemos de manera organizada. Entonces, escribir requiere un esfuerzo mental, no es solamente transcribir información, sino es también sentarme y ser consciente de que voy a hacer un esfuerzo y que me voy a sentar a escribir. Hay muchos estudiantes que escriben y nos mandan los aportes sin leerse. Entonces aquí hay que tener algo en cuenta y es, debo siempre escribir y leer preferiblemente en voz alta lo que he escrito para saber si es coherente o no. Luego, también la escritura nos permite transmitir mensajes e ideas que permanecerán en el tiempo. Por eso, cuando uno escribe y más adelante se lee, puede que te guste mucho lo que sucedió en ese momento o puedes que digas, todavía me faltaba bastante en mi proceso de escritura. ¿Cómo vamos en las respuestas, Nidia? ¿Qué nos han dicho los estudiantes? Bueno, ellos te han contestado qué tipo de lectura, falta cada cuánto leen. Ahí se las dejamos para que vayan escribiendo. Dice que cuentos, poesías e historia, temas académicos, ficción, gráfico y novelas. Bueno, genial. O sea que a nuestros estudiantes les gusta más la literatura y eso es un punto a favor. En realidad es un punto a favor porque de todas formas la literatura también nos da mucho vocabulario y muchas formas de escritura. Bien, algunos aspectos que vamos a tener en cuenta para cuando vamos a escribir es lo siguiente. Entonces, vamos a mirar la finalidad del escrito. ¿Por qué lo escribo? Porque es una tarea, porque me gusta escribir, porque quiero expresar. ¿Para qué escribo? Definitivamente, ¿y con qué fin? A veces esa parte de la finalidad es definir, es diferente escribir por placer que escribir por hacer la tarea. Pero entonces ahí es donde tengo que definir cómo lo voy a hacer y dedicarle el tiempo suficiente a definir todas esas situaciones. Aquí viene el destinatario. ¿Para quién escribo? Y en nuestras tareas siempre hemos pedido que tengan en cuenta eso. ¿Para quién escribo? ¿Para el docente? ¿Para mí? ¿Para mis compañeros? Definámoslo bien. ¿Qué género? Entonces, simplemente, y me gusta mucho aquí, Nidia, cómo se hila, porque nuestros estudiantes, unos han estado escribiendo de manera narrativa,
otros han estado escribiendo de manera descriptiva, otros un poquito más desde la argumentación y desde la exposición, o a veces narramos, describimos y argumentamos, podemos hacerlo en un mismo texto. Entonces, es bueno que estemos revisando esa parte. Me regresé, perdón. Bien, entonces, también la temática. Es diferente cuando yo tengo que describirme a mí mismo que cuando yo tengo que describir un objeto, un lugar, y tenemos que definir muy bien la temática, porque a veces les pedimos que se describan y nos quedamos solamente en la parte física, y resulta que en los mismos textos que les solicitamos en la universidad, a veces les pedimos que describan también, se describan de manera emocional, de manera psicológica. Entonces son puntos a tener en cuenta. La extensión, nosotros siempre les damos a ustedes y les decimos 600 palabras, 500 palabras, párrafos que sean de introducción, de desarrollo y de conclusión, que es lo mínimo que debe tener un texto cuando vamos a escribir de manera académica. Aquí ya, sobre todo, por ejemplo, los estudiantes que les piden un ensayo, donde les dicen cómo es su proceso escritural. Por eso arranqué con esa pregunta, ¿cómo es su proceso? ¿Cómo se siente frente al proceso de escritura? Entonces, eso también son situaciones que tenemos que tener en cuenta. Ahora, vamos a mirar cómo debo planificarlo. Estas preguntas son como las preguntas de las que acabamos de hablar, es si definitivamente yo me preparo para poder planear después mi escrito. Y aquí quiero que hagamos la pregunta, Nidia. ¿Nuestros estudiantes planean para escribir o simplemente se lanzan a escribir sin antes planear? Yo sé que las preguntas, la respuesta a esta pregunta quiero que la hagan más desde la parte consciente, ¿sí? No, en realidad no me preparo, yo simplemente escribo y lo que me piden por la tarea. O sí, definitivamente yo sí me preparo y planifico y hago ideas previas antes de. Entonces preguntémosles eso y saber qué tanto leen. No nos han respondido todos qué tanto han leído. Sí, esa partecita, esa pregunta que cada cuánto leemos. Y ya nos dijeron que leen, pero ahora cada cuánto. Y si lo hacen porque les nace o porque están estudiando. A ver, miramos quién está por acá. Abro un paréntesis para decirle a los estudiantes que ya estamos compartiendo los links de asistencia. Mi querida Nelia, hay una estudiante que pregunta el link de asistencia de Medellín, ya te lo vamos a pasar. Mientras tanto, entonces dice Erika Fernanda Ortiz, te responde que no se prepara, que ella no se prepara para escribir, es muy sincera en lo que nos está diciendo. Jenny Alejandra dice, siempre me preparo primero para dar un buen resultado en lo que voy a escribir. Kelly Joana Valderrama dice, realmente no me preparo, planeo mis ideas en el momento. Y finalmente, porque hay muchos comentarios y chévere que estén participando, Jamie nos dice que ella lee cuentos, pero no tan seguidos, cuentos y novelas no tan seguidos. Doris dice que lee casi todos los días. Felicitaciones, Doris Adriana Ramírez, porque es un hábito impresionante que alimenta todas esas capacidades que tienes para escribir, las capacidades de redacción. Felicitaciones. Manuel Alejandro dice que, bueno, salgo del link y ya. Los demás también ya nos están participando. Muy bien, yo los leo aquí en privado, tranquilos, y porque si no, entonces no va fluyendo nuestro e-learning. Sí. Muy bien, Nidia, gracias. O sea que la mayoría, si revisamos, es la mayoría de nuestros estudiantes no planean, ¿sí? No se sientan y escriben, y entonces es allí donde encontramos que definitivamente es muy importante planear. Entonces, ya habíamos hablado de elegir el tema, de seleccionar y delimitarlo. Delimitarlo es, si te piden que describas un sector, no vas a describir todo el país, vas a describir el sector que te están solicitando. O si te piden que hables sobre la escritura, no vas a escribir sobre todos los tipos de escritura, sino que lo delimitas a uno solo de los tipos de escritura que nosotros manejamos. Por ejemplo, la escritura académica, que estamos hablando en este caso. El destinatario, que ya lo habíamos abordado, y
Ojo, la recolección y organización de la información. Cuando a ustedes les pedimos que lean, ustedes deben leer y tomar nota, aprender a hacer fichas para tomar nota. En algunos cursos los ven, en otros cursos los ven de otra manera, pero es importante que ustedes investiguen y que revisen esos temas para poder organizar las ideas y así poder saber escribir. Luego, ya poder, después de que ya tengo mis ideas organizadas, ya inicio el proceso de reflexión frente al tema, porque ya leí varios autores, ya tengo una idea y empiezo a escribir desde la introducción de los textos, luego cómo voy hilando las ideas y cómo lo voy a concluir. Ojo, siempre me leo antes de mandarle al docente. Resulta que la mayoría de nosotros no nos leemos. Ahí va la siguiente pregunta, Nidia. Los estudiantes, usted como estudiante, ¿lee antes de mandarle al docente? ¿Relee y corrige? ¿O a veces por las carreras solamente mandamos la información y no hacemos una lectura previa? Entonces, allí es donde también nace la siguiente pregunta. Y finalmente, entonces, tenemos nuestro texto que es enviado al docente y no solamente por el docente, sino a veces también tenemos el cuento elaborado. Yo miraba los perfiles de los estudiantes y vemos que hay estudiantes que escriben bastante literatura. Muy bien. Entonces, ojo, en la escritura académica formal, académica, ¿okay? Ya no estamos hablando de escribir cuentos ni poemas. En la escritura académica tenemos tres puntos importantes a revisar. El primero es que, y aquí estamos muy en la línea del ICFES, cuando ustedes tienen que hacer el ensayo de las pruebas saber, que así los van a evaluar, perdón, encontramos tres procesos que son los que el mismo ICFES y en la universidad evaluamos, que es el planteamiento que hacemos del texto, todo lo que ya se planteó, desde la planeación, ¿cómo hago el planteamiento? ¿Lo voy a hacer crítico o simplemente lo voy a hacer descriptivo? O simplemente, y en todo esto va a profundizar ahorita el profesor Darío, la organización que le hago al texto, y esto también tiene mucho que ver qué me pide la universidad, qué me pide el ICFES cuando me evalúa, y la forma como expreso mis ideas. Esos son los tres puntos más importantes que se tienen en cuenta. Entonces, tenemos primero el planteamiento que se hace del texto. Entonces, aquí tenemos el análisis desde diferentes perspectivas al contexto propuesto. Por eso yo les decía, diferentes puntos de vista, desde diferentes autores. Nosotros les proponemos una bibliografía para que vayan leyendo. Mostrar la lógica de cómo se toma cada elemento del contexto y se desarrollan los planteamientos. Yo desarrollo mis planteamientos. ¿Cómo voy progresando en el tema? En cuanto a la organización del tema, es mostrar que esté organizado, no que haga una frase, punto, dos espacios, frase, punto, dos espacios, sino que exprese ideas, primero que las ideas sean efectivas. A ver, aquí hay algo también y es desarrollar el texto en esquemas apropiados. Si nos piden 3 párrafos, no hagamos 7 párrafos. Nos pidieron 3 párrafos organizados, de 5 o 6 líneas, de 150 palabras. Precisar correctamente cada una de las partes que componen el texto. No es necesario que yo escriba introducción y ponga la introducción. Desarrollo y ponga el desarrollo. No, pero que se sepa cuando el lector, cuando la persona que me lee sepa que está en la introducción, que sepa que ya se empezaron a desarrollar las ideas y que se sepa definitivamente que ya se termina el texto y que estoy concluyendo. En las formas de expresión, entonces, ojo, el vocabulario. Mucho cuidado con las formas de expresión. Cuando ya estamos escribiendo en la universidad, ya no puedo seguir escribiendo tantas ideas coloquiales, ¿sí? Así como dice mi abuelo, porque son frases que utiliza y que a veces encontramos en los textos, no, estamos hablando ya de escritura académica. Tener un uso del lenguaje que tenga cohesión, de que
¿Te acuerdas en la actividad que se le pedía a los estudiantes que escribieran una metáfora, un símil, que hicieran citas? Entonces, todo ese tipo de cosas son las formas de expresión. Nidia, ¿cómo van nuestras respuestas de los estudiantes? Bueno, mira, te cuento que nuestros estudiantes están muy activos, están diciendo que releen lo que escriben cuando se bloquean, cuando están ahí en ese proceso de redacción, cuando se enfrentan a la hoja en blanco, entonces que releen, que tienen faltas de ortografías y de gramática que son conscientes, pero que para eso entonces ellos vuelven y leen lo que escriben. Eso lo hace Valentina. También, a ver aquí, por aquí, yo siempre releo, dice Ingrid. Elkin dice que él lee 2 veces por semana, nos están contestando las otras preguntas muy bien. Y también vuelvo a abrir un paréntesis porque los estudiantes están muy preocupados por la asistencia. Ya se las estamos publicando por zonas, no se preocupen, estamos ahí muy pendientes, nos están diciendo que son de Barrancabermeja, de Medellín, sí lo tenemos muy presente y gracias por asistir. Ya les vamos a enviar a cada uno de ustedes, pues, ustedes que estén pendientes, cada una de las zonas, en la monitora Laura Vanessa Montoya, que está también acompañándolas, y Laura Alonso y Kimberly nos están ahí acompañando con el tema de los links. Y gracias por esa participación. Tenemos de todas las zonas del país, mi estimada profesora Nerida. Bienvenidos a todos. Qué alegría tenerlos acá. Muy bien, Nidia, más o menos ¿cuántos estudiantes tenemos en este momento? 230 estudiantes. Muy bien, chévere, chévere que se hayan vinculado. Aquí estamos entonces hablando de un tema que se trata tanto en el curso 9003 como en el 4003, entonces no tenemos ninguna dificultad. Hay algunas competencias que nosotros tenemos que evaluar en la escritura académica. Y una de las primeras competencias, y aquí no voy a profundizar, es la capacidad para escribir un texto cohesionado. O sea, es la habilidad de escribir frases, oraciones y párrafos que tengan sentido, que no es que empecemos hablando entonces sobre la forma de escritura en la universidad y terminemos hablando, sobre cómo me comunico con la comunidad. Entonces, ojo, aquí hay que tener y que haya un significado claro de lo que quiero comunicar. También que seamos coherentes, que escribamos oraciones que estén relacionadas entre sí. Si yo en mi primer párrafo digo que voy a comunicar en el párrafo introductorio y voy a decir cómo es mi proceso de escritura en la universidad, asimismo se debe hilar durante todo el texto. La capacidad de escribir un texto se desarrolla y argumenta una posición estructurada frente al tema planteado, o sea, cómo yo uso mis razones, las argumento, mis ideas, para poder, mediante los párrafos, desarrollar una tesis. Entonces, aquí está, para tener un texto cohesionado, pues definitivamente debemos usar un lenguaje adecuado, tenemos que tener una correcta redacción, una puntuación adecuada, frases con sentido y pues los conectores lógicos. Si hablamos de cine e incluso en novelas, no voy a decir en cine e incluso en novelas, hay que saber cuáles son los conectores que debo utilizar. Para el texto coherente, entonces el mismo ICFES nos habla de que haya párrafos que se relacionen entre unos y otros y que tengan un sentido y un significado. El texto cohesionado, entonces, no debe tener ideas ambiguas. Yo quiero pedirle ahorita al profesor Darío que nos hable un poquito sobre las ideas ambiguas. No incluir frases repetitivas, no incluir frases que no se asocien al tema tratado y centrarse en la temática. En eso es donde más énfasis hace la parte de la coherencia. No presentar contradicciones. Si al principio dices que no escribes mucho y después dices que eres excelente escritor, entonces allí ya hay contradicciones. Y en cuanto al desarrollo y a la argumentación, entonces el texto
texto debe ser organizado. Miren que aquí nos presentan dos párrafos muy coherentes donde pues definitivamente está bien desarrollados, organizados, tienen una estructura. Si nos piden dos párrafos, son dos párrafos, y a veces los estudiantes lo que hacen es para que se vea más grande, dividen. No, ojo, porque las ideas de los párrafos deben ser completas, que tengan, y el texto debe tener siempre un inicio, un desarrollo y una conclusión, presentando argumentos que desarrollen la tesis. Ojo, y era lo que estábamos diciendo, Nidia, sobre la revisión del texto. Los estudiantes deben ver si en realidad su texto está bien elaborado, tiene una finalidad, si hay los párrafos suficientes como se piden en las guías de actividades. Debemos revisar los errores léxicos y ortográficos y si la sintaxis la tengo correcta. Eso es lo mínimo que deben revisar los estudiantes. Yo quiero aquí, antes de darle paso a Darío, decirles que nosotros los docentes escribimos. Nosotros no les pedimos que escriban porque sí. Miren que nosotros aquí simplemente recogimos, esto es una muestra muy pequeña de todos los artículos que mandaron los docentes. Prometo que para futuras oportunidades les mostraremos mucho más, pero hemos recibido, los profesores escriben crónicas, los profesores escriben sobre cómo les va a ustedes en los cursos de competencias, los profesores escribimos sobre nuestras tesis doctorales, los profesores escriben poesía. Por ejemplo, el profesor Darío, que nos va a hablar ahorita, tiene una selección poética que publicó allá en Estocolmo, Suecia. Nosotros hemos publicado en revistas indexadas, también publicamos en nuestros repositorios de la universidad y, por ejemplo, hay profesores que han ganado premios del Ministerio de Cultura y también los han publicado. Entonces, démonos cuenta que no es, nosotros les pedimos que escriban en la universidad, es porque nosotros también lo hacemos y nosotros también reflexionamos frente a muchos temas. Entonces, procedemos, Nidia, mientras leemos de pronto algunas otras respuestas y mientras das claridades sobre la lista de asistencia, procedemos a hacer el cambio con el profesor Darío. Y muchísimas gracias a los estudiantes. Muy bien por esa excelente participación y excelente asistencia. Un abrazo para todos y entonces los comunico con el profesor Darío. Bueno, mientras el profe Darío, ahí hacen su cambio, les quiero comentar que las asistencias para los estudiantes de las diferentes zonas las está enviando la monitora Laura Alonso. Estar muy pendiente. Otro estudiante me acaba de preguntar que en el espacio de tutor, ¿qué pongo? ¿Qué nombre pongo? En el espacio de tutor debes colocar, debes escribir el nombre del tutor que te acompaña en el aula virtual. Importante también que tengan presente que los dos cursos de competencias comunicativas tienen códigos diferentes. El de la profesora Nélida tiene el código 9003. El del profesor, la mía, el curso de competencias comunicativas que dirijo, tiene el código 9003, para que lo tengan presente. Luego estamos preguntando, nombre del tutor que lo acompaña. Ahí va a estar en su grupo, ustedes van y dan clic y dicen, el profesor que me acompaña puede ser el mismo profesor Darío. El profesor Darío Argüello nos acompaña en el curso Competencias Comunicativas 9003. Entonces ahí ustedes escriben. Es muy importante que ustedes escriban esos datos muy bien, porque ustedes, según la participación que tengan en este e-learning, van a tener 15 puntos, hasta 15 puntos. Entonces, si ustedes participan, como lo están haciendo también, van a tener sus 15 puntos, pero nosotros tenemos que saber quién es el tutor que los está acompañando. Entonces, para que por favor verifiquen esos datos. Respecto a las participaciones, nos dicen, las redes sociales en la actualidad difunden muchas noticias que los lectores no indagan por su veracidad, dice acá Anónimo, y solo difunden sin indagar la veracidad de las mismas. Sí, Anónimo, es cierto, no sé cuál es tu nombre, pero en esa parte nosotros ya como estudiantes de universidad tenemos que ser muy, muy críticos y verificar qué de eso sí es cierto y que eso no es cierto, y no ser como maquinitas, dar clic
y enviarlo, porque es una responsabilidad social muy grande que tenemos nosotros en estos momentos, porque ahora la información es de todo el mundo y todo el mundo puede opinar, y entonces pueden crear hasta conflictos por las noticias falsas, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo presente. Bueno, le doy la bienvenida al profesor Darío Argüello. Como les decía, él nos acompaña en el curso Competencias Comunicativas, es toda una autoridad en el tema de redacción y de escritura, para que por favor ustedes muy atentos con esa exposición que nos va a hacer el profesor Argüello. Bienvenido, la palabra es suya, profe. Gracias, profesora Nidia. Buenos días, estudiantes. Mi nombre es Darío Argüello, ya lo han dicho. Mi participación de pronto tiene que ver en la primera etapa más con una especie de reflexión y de insistencia en cosas que ya ha dicho la profesora Nélida y la profesora Nidia también. Empezaría destacando la importancia de escribir. Sabemos que escribir es una práctica que se aprende después del lenguaje natural, que es el habla. Nosotros prácticamente podemos decir que aprendemos a hablar de forma natural y que la expresión oral es la forma natural del lenguaje. En cambio, escribir es un proceso que viene posterior, que viene con la edad, con el desarrollo biológico, emocional y demás, y que implica el manejo de una serie de técnicas, de convenciones. Así que es diferente el aprendizaje y es diferente la práctica misma de la expresión oral a la práctica de la expresión escrita. En la expresión oral podemos devolvernos, podemos revisarnos, podemos equivocarnos, podemos corregirnos sobre la marcha. En cambio, no suele ser así cuando se trata ya de presentar un texto escrito como tal. En esa medida, la escritura requiere fundamentalmente un manejo técnico, un manejo de conocimiento, un manejo emocional, y se ciñe a determinadas circunstancias, a determinadas exigencias de acuerdo al contexto y a la necesidad que tenemos de expresarnos en forma escrita. Ahí también tendríamos que ver ahora, como estudiantes, como personas, como profesionales a veces, acerca de la necesidad de escribir. A veces necesitamos escribir por necesidad específica, a veces algunos lo asumen por el lado un poco de la obligación académica. Ya decían acá los estudiantes, lo repetía la profesora Nélida, hay estudiantes que escriben, por ejemplo, poesía, narración, cuento, novela, de pronto, seguramente lo hacen como una necesidad que suele ser interna en la persona, una necesidad de expresarse, y generalmente se hace de manera libre, se hace de manera natural, manera suelta un poco. En esa medida también puede suceder lo contrario a veces cuando se trata de la escritura académica. La escritura académica tiene un rigor diferente a la escritura literaria. La escritura literaria no quiere decir que no tenga un rigor. La escritura literaria, en el momento de ser ya presentada en público, requiere unas características específicas de comunicación, de presentación, de expresión, de creatividad, de arte y demás. La escritura académica tiene otros requerimientos que son propios de la formación académica, del contexto que se está dando alrededor del conocimiento de las distintas áreas, de los distintos textos. Así que escribir en sentido académico tiene unos requerimientos que es en lo que se insiste permanentemente, sobre todo cuando se habla de géneros académicos. Hablar de géneros académicos es hablar de diferentes modalidades de escritura que se dan en la vida académica, en la vida estudiantil, digámoslo para nuestro caso. Son exigencias de orden técnico, por una parte, son exigencias desde el lado del conocimiento, y son exigencias
desde el lado de la extensión, por ejemplo, de tipo académico, puede ser un artículo, puede ser un ensayo, puede ser un tratado, puede ser una tesis, puede ser una tesina, etc. Entonces, en esa medida, esa parte técnica ha de tenerse siempre en cuenta a nivel general. Para terminar esta parte introductoria, diría también acerca de la necesidad, de esto hablaba la profesora Nélida hace unos minutos, cómo aprendemos a escribir. Se aprende a escribir inicialmente, y parece que fuera simple, escribiendo, o sea, intentando el ejercicio de expresarnos por escrito. En ese intento suele haber dificultades, suele haber imprevistos, suele haber desaciertos, los cuales son normales porque estamos aprendiendo. Sin embargo, hay otra parte que implica la posibilidad de aprender a escribir y es la lectura. La lectura es el ejercicio fundamental que nos da acceso a nosotros a la familiaridad con el texto, a la familiaridad con la expresión escrita. Nos familiarizamos en la lectura con las formas de las palabras, por ejemplo, que llaman algunos la silueta de las palabras. Las palabras tienen su silueta. El texto tiene su silueta, o sea, tiene un rostro con el cual, de ser continuos consumidores de texto, nos familiarizaremos, por ejemplo, con la parte ortográfica. Siempre y cuando lo hagamos teniendo conciencia de que observando conocemos. Hay gente que ve, por ejemplo, en la escritura cotidiana o en la lectura cotidiana, expresiones que suelen ser normales a la vista, pero no se hace conciencia de que se puedan aprender a escribir. Entonces hay gente que escribe cosas como marcas a veces, las lee y cuando las va a escribir no se acuerda cómo es. Le dicen escriba Alka-Seltzer, por ejemplo, y de pronto le cuesta trabajo porque lo ha visto tanto, pero no lo ha fijado en la memoria. Entonces, leer observando el texto. Uno aprende a escribir observando el texto, diciendo cómo, o sea, siendo consciente y preguntándose y fijándose en el texto mismo para ver cómo fue que esa persona que lo escribió lo hizo, cómo hizo para que esa frase le quedara correcta, para que ese párrafo le quedara conciso, le quedara coherente, ¿sí? Aquí precisamente nos hablan en esta siguiente por ejemplo, en este caso, la pregunta a cada uno de los estudiantes sería, ¿cómo está su ortografía? Su ortografía que nos indica la manera como procesamos las palabras, las repetimos, las inscribimos en el momento de escribir. Sí, la respuesta la pueden dar desde luego en el chat, en este mismo momento. Ahí la profesora Emilia nos irá diciendo cómo se va haciendo ese ejercicio. Estamos muy pendientes, perdóname Darío, estamos muy pendientes de, aquí ya Elkin nos está diciendo es que él te respondió, te escribió Elkin Javier Gallego, dice que él hace su proceso de escritura porque es una necesidad, él tiene su necesidad de escribir. Manuel José Rodríguez le dice al profe Darío que por lo general se escribe por obligación, pero notemos pero no tenemos conocimientos de cómo hacerlo de manera coherente. Eso nos dice Manuel José. Sí, cuando se trata, por ejemplo, de la escritura literaria, suele darse que se escribe por necesidad, por una necesidad interna. Hay un escritor famoso que se llama Ernesto Sábato, que habla del escritor y sus fantasmas, o sea, como hay unos fantasmas por dentro de uno que quieren expresarse y entonces se valen de uno para hacerlo. En últimas viene siendo solamente una necesidad de expresión que para el caso de los escritores se da a partir
de la forma escrita. Para el pintor, pues obvio, desde las imágenes, y cada artista lo hará a su manera. Escribir teniendo en cuenta, decíamos, la necesidad, pues sí, no es lo más lógico que a nivel académico escribamos por obligación. Hay quienes se sienten obligados, desde luego, pero lo ideal es que en la escritura académica, más que obligación, haya una necesidad de expresión, una necesidad frente a conocimientos, frente a aprehensión de conocimientos, pero en lo posible que haya un gusto, ojalá un placer en escribir académicamente, un Sí, solazarse profesor con el Darío. lenguaje. ¿Sí? Sí, profesor Darío, y tiene toda la razón porque vas a disfrutar mucho más esa adquisición de conocimientos y sobre todo en esta modalidad virtual donde vamos a escribir mucho, debería, como tú dices, ser un placer. Y yo aquí quiero comentarte las respuestas que dieron a la pregunta de la ortografía. Valentina dice que tiene buena ortografía y que si no está segura va y consulta un diccionario. Una excelente práctica. Mercedes dice que de ortografía se siente bien. Kelly Johanna dice que considera que su ortografía no está bien y tiene la intención de mejorar. Kelly, ¿sabes qué? Cuando uno reconoce los puntos por mejorar, va a ser mucho mejor porque ahí vas a conseguir resultados. Erika Fernanda dice que tiene muy buena ortografía, aunque trata de mejorarla cada día. Eli dice que la ortografía de ella es intermedia. Bueno, tienes que mirar ese punto del intermedio porque en ortografía, bueno, ya estamos en otro nivel, entonces es mejor que vayas un poquito mucho más allá de mejorar la ortografía. Y bueno, ¿y cómo se mejora la ortografía? Leyendo mucho. Bueno, no te leo los otros aportes porque son súper largos. Tenemos muchos, como tenemos muchos estudiantes, ellos están aquí escribiendo y entonces pues no terminaríamos de hacer. Bueno, voy a leer el último para que tú lo tengas ahí. Se llama Gladys Jiménez. Ella dice, para la ortografía es necesario indagar y leer bastante. Así aprendemos mucho. Al momento de leer es imprescindible comprender lo que leemos porque si no, estamos leyendo por leer, como porque toca, más no porque se sienta a gusto o se sienta a un gusto mejor. Bien. Y gracias. Listo, gracias. En este sentido me hace acordar de la experiencia que suele tener uno como corrector de textos. Una de mis habilidades y de mis placeres también es corregir estilo cuando se trata de libros o textos para publicar. Y es observar la manera como se escriben las palabras y observar cómo está el texto organizado. En esa medida uno aprende a que las palabras tienen su rostro, decíamos antes, y que de ahí se familiariza uno con ellas. Además, no solo con las palabras, la ortografía de todas maneras es un conocimiento fundamental. Yo suelo hacer observaciones a mis estudiantes en mi curso de competencias comunicativas y según como les vea su expresión o su manera de escribir en general, a veces les sugiero revisar sus conocimientos básicos de ortografía y gramática. Ahorita es muy fácil. En la época de formación mía era muy difícil porque tenía uno que necesariamente recurrir al libro, al texto de gramática, al diccionario, por ejemplo. Ahorita uno va directamente a la red y busca la palabra, busca la seguridad de cómo se escribe, por ejemplo. Vamos a retomar las diapositivas y en esta que habla de las características de un buen escrito. Características de un buen escrito. Una es la claridad, o sea, que logremos tener claridad suficiente pensando en el lector. Hay que pensar en la persona que nos va a leer o en las personas. Generalmente cuando lanzamos un escrito personal, inicialmente pues lo va a leer el tutor. Si es en un foro, lo va a leer
el compañero, nuestros compañeros de grupo, pero siempre hay que pensar en que ese texto se va a leer por mucha gente, pensar en que son varios los lectores, diferentes los lectores, y en esa medida también nos exigimos nosotros en la forma de ser claros, que nos entiendan lo que vamos escribiendo, que se nos entienda. En esa medida hay que ser concisos, decir lo que se quiere decir, evitar ambigüedades, como decía la profesora Nélida hace unos momentos, que sea sencillo. El hecho de que sea sencillo no quiere decir que sea un texto leve. La claridad y la sencillez van en relación directa. Ser sencillos, escribir sencillo a veces es difícil. Pero bueno, la sencillez tiene que ver con la claridad y tiene que ver con la posibilidad de que se nos entienda, de que el lector que tenemos nos entienda, y esa claridad y esa sencillez está en relación con la manera como manejamos la gramática y la ortografía del texto también, además de que nuestras ideas internas, mentales, estén bien concebidas y estén claras en el momento de expresarlas, que el texto sea coherente, que el texto sea cohesionado. Esas dos expresiones tienen diferencias, pero digamos que en general un texto coherente y un texto cohesionado es un texto que tiene forma como una totalidad, y como totalidad representa, como totalidad significa. Esa coherencia y esa cohesión las determina nuestra manera de manejo del lenguaje, especialmente que tengamos claridad en las ideas iniciales y que tengamos seguridad en el manejo de signos ortográficos, de expresión de palabras, de construcción de oraciones y de párrafos. Características de un buen escrito. Aquí vamos a ver el concepto de párrafo inicialmente. Un párrafo sabemos que es un bloque construido por oraciones que puede tener diferente tamaño, diferente extensión. En promedio, los párrafos que suelen sugerir para textos de nosotros a nivel de expresión comunicativa, de competencias comunicativas, suelen ser párrafos más o menos entre 6 y 9 líneas, que es como el promedio de tamaño o de extensión de los párrafos de tipo académico. El párrafo, entonces, es ese bloque en el cual se desarrolla fundamentalmente una idea principal que suele ser, en la construcción del mismo, suele ser expresada en la primera frase, en la primera oración, que se llama la idea principal o la oración temática. La idea principal va en la oración temática. La mayoría de los párrafos son de ese tipo, de oración temática, o sea, de idea principal en la primera oración. Luego, dentro del mismo párrafo se desarrollan ideas secundarias relacionadas con lo que se ha afirmado al comienzo. Ya vamos a ver un ejemplo ahora. Y en esa medida, la estructura estará dada a través de secuencias de oraciones conectadas con esos elementos que se llaman conectores y que también abundan por muchos lados, que se pueden consultar fácilmente en la web y que están para ayudarnos a interrelacionar, por una parte, oraciones dentro del párrafo mismo, y a la vez para interrelacionar párrafos unos con otros. En esa medida hay párrafos deductivos, párrafos inductivos. No vamos a insistir mucho en esta parte porque seguramente hay otro material que nos puede después servir para lo mismo. Aquí tenemos un ejemplo, digamos, de párrafo modelo. Una especie de párrafo que es un ejemplo. Este párrafo es tomado de la contraportada de un libro. En los libros lo que más suele leerse es, antes de comprarlo, generalmente lo miramos por fuera, le miramos la portada y le miramos la contraportada. Este es el caso de un libro que se llama Herramientas de Escritura, y han puesto ese párrafo en la contraportada. Miramos la estructura rápidamente, no da el tiempo para ir parte por parte, pero sí como
desde el comienzo la frase o la oración temática está dando la clave de lo que viene después. Escribir es tan importante para el desarrollo de la cultura que en la categorización de ¿su historia de qué? La historia de la cultura divide en dos la saga de la civilización. Ahí se hace una afirmación y lo que viene después viene siendo el desglose de esa oración larga que ocupa prácticamente renglón y medio, ¿verdad? Y luego viene mediante el manejo de oraciones, de puntuación en el centro del párrafo, por ejemplo, antes del centro, en el párrafo, en la oración que dice la escritura, que con su poder de diálogo ubicuo y atemporal construye la filosofía. Esa es una expresión que se intercala dentro de la expresión general, por ejemplo. La escritura, si le quitamos, después de la escritura, le quitamos la oración que dice que con su poder de diálogo ubicuo y atemporal construye la filosofía, la ciencia, las tecnologías, las técnicas y las artes desde sus diferentes miradas, debe ser pretenciosa. Si le quitáramos eso, por dentro van esas expresiones, pero si decimos la escritura debe ser pretenciosa, es válido, ¿verdad? Pero le metemos esa serie, esa enumeración de elementos para darle un sentido de amplificación al texto. O sea, ese tipo de manejos como esas comas seguidas, esas enumeraciones seguidas, son fundamentales. El hecho de quitar una coma, por ejemplo, en un momento dado, o de olvidarla o de ignorarla, implica mucho. Implica que puede perder un sentido completo casi a veces en el mismo párrafo, o una frase, una oración. Lo mismo que en la escritura de una palabra, no ponerle una tilde puede significar un significado diferente. No es lo mismo decir, y se da mucho en clase de competencias comunicativas, que decimos, queremos decir diálogo, pero no le ponemos la tilde a la A, y entonces decimos diálogo. O le ponemos la tilde en otro lado y entonces dirá dialogó. Esas tres formas las da la presencia o la ausencia de una tilde, nomás, y el sentido puede modificarse sustancialmente. Pero en este caso solamente queríamos ver un párrafo construido de acuerdo a un manejo técnico de expresión, de puntuación, de conectores y demás. La escritura tiene estructuras, o sea, un texto escrito es una estructura. Texto, la palabra texto viene de la palabra texere, hablando etimológicamente. Texere quiere decir... Discúlpame, profe. Sí, sí, Nidia. Profe Darío, es que hay un estudiante, no sé si alguien más, que no escucha bien al profe. ¿Lo están escuchando? Yo quiero verificar que en el chat me digan si están escuchando al profesor Darío Argüello. Bueno, hay dos estudiantes que me dicen, pero los demás dicen que está bien. Entonces aprovecho, profe Darío, para decirte que Edwin Vargas nos escribe, dice que el redactar se le hace fácil, o se hace fácil o difícil en la medida que se lea, que se cuente con un léxico enriquecido, y el resto es organizar qué se quiere compartir y plasmarlo en el papel. Entonces ahí, para que tú sepas, los estudiantes ya me contestaron y dicen que sí te escuchan. Entonces ya que vean dos estudiantes que no, entonces a los estudiantes que no ya les voy a escribir que verifiquen su equipo. Disculpa ahí la interrupción. No, gracias, efectivamente se me olvidó tal vez ese aspecto del léxico cuando hablaba de las bondades de la lectura frente a la necesidad de escribir y al aprendizaje de escribir. Claro que desde luego hay quienes desde lo natural a veces tienen facilidades lexicales, les facilita, pero normalmente un buen aprendizaje del léxico se logra a partir de la lectura. Y eso también se me olvidó un poco al comienzo. La lectura nos da la opción de ampliar el vocabulario, desde luego el léxico, y en esa medida alguien por allá anotó en una de las preguntas anteriores
la necesidad de que se conozca. Cuando se lee es prácticamente una obligación conocer el significado de todas las palabras. O sea, que uno no pase palabras que no entendió. El significado no necesariamente se logra a veces por el diccionario mismo. A veces uno puede ubicar el significado de una palabra dentro de un párrafo, dentro de un escrito, por contexto nomás. O sea, pero siempre tener en cuenta que yo entendí, que yo reconocí todas las palabras que conforman el texto. Porque si una palabra se me queda sola, se me queda suelta, se me queda abandonada, olvidada o ignorada, ya eso implica que mi nivel de comprensión no sea el mismo, por razones obvias, ¿no? Decíamos entonces que la estructura semántica, que el texto como tal es una estructura, que la palabra texto viene de la etimología texere, y que texere significaba antiguamente tejer. Eso quiere decir que decir texto es decir tejido. Cuando escribimos entonces, lo que estamos haciendo es tejiendo palabras. Es como si estuviéramos tejiendo palabras. Tejer palabras, tejer como tal es una técnica. Cuando leemos estaríamos como destejiendo, pero con cuidado, de tal forma que deshacemos el tejido y estaríamos en la capacidad de recomponerlo en cierto momento. Entonces se habla de estructura semántica. Un tejido es una estructura. Un texto escrito es una estructura. Como estructura es un edificio. En esa medida, como decía la profesora Nélida también hace un rato, hay que planear lo que vamos a escribir. Una escritura, especialmente la escritura académica, requiere una planeación. La planeación que se hace para construir un edificio. Aquí puede ser un edificio de un solo piso, como puede ser en un escrito amplio, en un género bien complejo, podría ser un edificio de 40, 50 pisos. Pero implica que se planee desde la base hasta todos los elementos que lo van a conformar. Como estructura semántica, la semántica tiene que ver con el significado. O sea, una estructura semántica es una estructura para significar. Tendrá un tópico o tema central de qué voy a hablar, cuál es el tema a tratar y hacer que ese tema se trate teniendo sentido para el lector y sentido para uno mismo. Primero teniendo un propósito, o sea, ¿para qué lo escribo? ¿Por qué lo escribo? ¿Y qué sentido tiene? Primero para mí y desde luego o por derivación para el propio lector. Si para mí no tiene sentido, no tendrá sentido para el lector. En esa medida había un consejo que daba la profesora Nelia también, y es que cuando tengamos el texto terminado, pues leámoslo, olvidémonos un poco quién lo escribió, y un buen ejercicio es leernos a nosotros mismos como si nosotros no lo hubiéramos escrito, hacer como una especie de distanciamiento y escucharnos nosotros mismos leyendo, incluso los signos de puntuación, para ver si están bien ubicados. Y en lo posible también, si alguien nos puede leer, nos puede escuchar leyéndolo, alguien de la casa, de la familia, mucho mejor. Nos da una seguridad que nos permitirá enviarlo a evaluación, como se dice en nuestro contexto, con más tranquilidad. Como estructura semántica, entonces, que signifique que tenga sentido. Como estructura formal, o sea, es una forma, es un cuerpo. En esa medida tendrá una función, será una organización de párrafos, desde luego, un escrito que nos piden de 5 o 6 párrafos. Esos párrafos irán cohesionados, irán organizados y organizados desde la función que se propone con esa forma, con esa estructura, con la posición de cada párrafo en el orden que le corresponde. Simplemente es eso. O sea, cada cosa en su lugar, y cada cosa en su lugar cumpliendo una función expresiva, que es lo general de un texto escrito. La competencia ortográfica.
aquí se habla de competencia. La palabra competencia es bastante diciente, pero digamos que desde lo lingüístico la competencia es la capacidad que tenemos de el manejo de la lengua como tal, del código lingüístico, de esa convención que se llama la escritura. Convenciones que todos estamos de acuerdo en lo mismo frente a la palabra, frente al significado, frente a la forma textual. Entonces ya sobre el porqué de la ortografía ya lo dijimos. No creo que sea necesario agregar más, pero repetiríamos que una tilde que está o que no está puede cambiar significados, que un signo de puntuación ubicado donde no es o que no sea suficiente para expresar una pausa indica o tiene relación con el significado, con el mensaje y demás. Hay una cosa que se llama la nueva ortografía. La ortografía, la lengua como cuerpo vivo que está cambiando permanentemente. La lengua es un cuerpo vivo y en esa medida la ortografía la que más lentamente cambia es la ortografía. La Real Academia de la Lengua hace cambios a la ortografía por ahí cada 40, 50 años, generalmente. La última la hizo hace poco, la hizo hace 10 años. Se llama la nueva ortografía. Quienes quieran actualizarse, como decíamos hace un rato, actualizar sus conocimientos básicos de ortografía y gramática, busquen nueva ortografía en la web y ahí les aparecen los aspectos más fundamentales de la ortografía de esta época. La ética del manejo textual. El texto es un cuerpo que tiene propiedad, tiene dueño. Cuando nosotros escribimos un texto, nosotros somos los dueños de ese texto. Sin embargo, en la parte académica fundamentalmente se suelen tener tentaciones y se suele tener la posibilidad de cometer errores antiéticos, o sea, cosas antiéticas frente al manejo textual. Cuando nos dicen que escribamos sobre un tema determinado, nosotros acudimos a las fuentes, inicialmente a las fuentes que nos da el curso, por ejemplo. Nos dan unos textos para que consultemos. Esas son fuentes de consulta, fuentes de investigación a veces, más todo lo que uno pueda encontrar en libros y en otras fuentes, en la misma web, en videos, o sea, en documentos. Los documentos son de diferente clase. Documentos escritos, documentos en imágenes, documentos visuales, audiovisuales y demás. Son fuentes que están a disposición nuestra para que hagamos uso de ellos. Uso, pero bueno, o sea, hacer buen uso de las fuentes textuales que nos facilita, sobre todo esta época, nos facilita muchas fuentes textuales. O sea, muchas fuentes documentales. Tenemos mucho de dónde agarrarnos para un texto. Pero a veces cometemos el error de lo que se llama plagio. ¿Profe? Sí, Profesor no Darío. sé, quería preguntarles de pronto a los estudiantes si algunos habrán participado en las capacitaciones que se suelen dar desde la biblioteca de la universidad sobre normas APA y demás. Esto para recordar que, decíamos, se corre el riesgo de plagiar de dos maneras. Uno puede plagiar de buena fe, y se plagia de buena fe cuando uno consulta fuentes documentales y no maneja la técnica de darle el crédito a esa fuente en el momento de la escritura, de nuestra escritura. Yo puedo recurrir o necesito, especialmente en la vida académica, es muy común que uno recurra a fuentes documentales que lo alimentan a uno, que lo fundamentan a uno para escribir, pero tengo que tener cuidado de que cuando yo diga algo que es tomado de una fuente, bien sea de forma textual o a manera de resumen, pueda determinar qué de lo dicho es
mío y qué de lo dicho proviene de una fuente documental. Para eso simplemente se sugiere que se tenga cuidado y se tenga atención en el manejo de las normas. Para eso existen las normas, en este caso nuestros, las normas APA, que son las normas que nos indican cómo hacer buen uso de las fuentes, cómo aprovecharnos de esas fuentes, aprovecharnos pero de una manera sana y de una manera correcta, de una manera ética. ¿Sí? La otra es que a veces, entonces a veces decíamos, podemos plagiar sin la intención de hacerlo. Igual es plagio, ¿no? Nos la pueden cobrar porque aquí nos hablan de derechos de autor y propiedad intelectual. La propiedad intelectual quiere decir que el producto intelectual, el libro, el ensayo, el escrito, el artículo, tienen un propietario, que es el autor. Ese autor se ha esforzado en hacer su escrito para que venga otro y diga, ese pedazo del escrito es mío, o se lo apropió sin decir que era mío. Eso es plagio inconsciente a veces. El otro plagio es el feo, digamos, el más feo, que es el plagio que uno hace porque cree que el profesor no se va a dar cuenta que de eso que estoy diciendo ahí lo tomé de otro lado y no le di el crédito necesario. En eso hay que ser cuidadosos. Sería bonito que Nidia nos aclare sobre el uso del Turnitin en la universidad. Sí, dilo tú. Sería bueno en ese caso que la profesora Nidia nos hablara del uso del Turnitin. Claro que sí, claro que sí. Miren, y es muy importante, y aquí, profesor Darío, digamos que, por ejemplo, dice Ana Carolina Lagos, si me baso en otro texto, debo citarlo, y lo afirma, si no es plagio. Así es, claro que sí, porque tenemos que aclarar el tema de, algunas personas lo hacen porque no saben, pero creo que después de 11 años de colegio deberíamos tenerlo claro, y otras lo hacen de forma consciente. Entonces es muy importante que ustedes tengan presente todo el tema de derechos de autor, del copiar y pegar. La universidad maneja Turnitin, que es una aplicación que permite al docente y al estudiante verificar el nivel de coincidencias que tiene su texto, coincidencias que tiene el texto con otros textos y que no están citadas de forma correcta. En estos días, una estudiante me preguntaba, profe, ¿pero por qué a mí me sale 17% de coincidencia de mi texto si yo no me copié y cité bien? Puede pasar, mis estimados estudiantes, pasa esos niveles de coincidencia altos porque, por ejemplo, en el 4003 nosotros compartimos plantillas, entonces ustedes pueden copiar y pegar esas plantillas y ahí va a salir que coincide con las plantillas de la universidad. También puede pasar porque copiamos y pegamos textos que están en la guía, pero entonces eso nosotros como tutores lo verificamos, nosotros verificamos esas coincidencias de forma detallada. Nosotros estamos muy pendientes que están haciendo los estudiantes, ¿no? Y ustedes también lo pueden hacer antes. En la cultura de la originalidad, que le pido el favor a mi querida monitora Laura Alonso, por favor me copie aquí el link de la cultura de la originalidad para que ustedes tengan muy pendiente ese tema y puedan ingresar, porque es muy importante, lo decía el profe, por ética y a veces es por desconocimiento que hacemos, que omitimos cuando estamos utilizando un texto de otro autor y no le damos los créditos. Entonces es muy importante y se nos presta mucho en algunos casos, en algunas tareas, porque entonces nosotros lo que hacemos es copiar y pegar de otros links. Aquí, ¿qué pregunta tenemos? Voy a mirar, profesor Darío, si tenemos preguntas y si les queda claro el tema de Turnitin, porque es una aplicación que la universidad quiere para que todos seamos originales, porque estamos en la universidad para aprender, para crear conocimiento, pero conocimiento propio. Sí tenemos como universidad y como estudiantes de la misma, basarnos en escritos
que han tenido estudios científicos y que han tenido tiempo para que nosotros podamos soportar una idea que tenemos en el tema académico. Entonces, bien importante que ustedes la tengan. Aquí nos contestan que los estudiantes se han participado en estos que el profesor Darío estaba preguntando, si han participado en webconferencias de las normas APA. Y recuerden, en el curso está, no lo podemos mirar ahorita, pero en el curso, después de los 3 entornos, está gestión y ahí dice cultura de la originalidad. Los invito a los que no han ingresado, por favor ingresen y exploren. Muy importante que lo hagan. Entonces esperamos sus preguntas. Voy a mirar acá. Voy a mirar si no tienen preguntas. Dice Jessica Shirley Muñoz, que no te sirve el Turnitin, debemos verificar qué está pasando, debe ser la forma del uso. Recuerda que tenemos tutoriales, pero sin embargo, si no te sigue funcionando, por favor escríbeme a mi correo nidia.rivera, a ver, te voy a decir, nidia.rivera@unad.edu.co, o también le escribes a la cultura de originalidad de la universidad, o sea, así tal cual, cultura de la originalidad @unad.edu.co, y con mucho gusto ahí te van a dar las respuestas. Vanessa Paola dice que cómo funciona, para no darle tantas largas porque ese no va a ser el tema, es central, es importante que Vanessa Paola, tú después ahí cuando ingresas al aula virtual, a los 3 entornos, hay como 3 cajoncitos, podríamos decirlo 3 o 4, donde uno de esos cajoncitos es el que dice cultura de la originalidad. Lo lees muy bien, ves los tutoriales y ahí entenderás el tema de Turnitin. Bueno, creo que no han dado a conocer más preguntas, entonces continuemos, profe Darío, con el tema. Sí, yo resumiría esta parte diciendo entonces que la información está para aprovecharla, está para hacer buen uso de ella, pero la diferencia está en que lo hacemos bien cuando procesamos esa información y lo hacemos irregularmente cuando la copiamos sin dar el crédito debido. Aquí tenemos un escrito que corresponde como a un ejercicio de escritura que pertenece a pruebas tipo IFES, por ejemplo, pruebas tipo Saber Pro, donde dan niveles de respuesta a una forma de escritura que se llama competencia escritural, o competencia escrita o comunicación escrita. Entonces, en un examen tipo Saber Pro, le lanzan una frase, una afirmación al estudiante y se establecen al menos 4 niveles de calidad de la respuesta o de la escritura que el estudiante da. En el nivel de escritura que tenemos al frente sería el nivel 1, el nivel inicial, o sea, como el nivel mínimo que un estudiante daría frente al tema que se le propone. Se proponen temas que son de manejo general, que frente a los minutos que le dan para que responda, que suelen ser alrededor de unos 20 minutos, el estudiante saque a flote sus conocimientos previos y su capacidad de opinar y su capacidad de sintetizar lo que sabe y lo que piensa, y en esa medida se dan respuestas así. Aquí tenemos una respuesta que corresponde, dice, el estudiante responde a la tarea planteada, a la pregunta planteada en la tarea, el estudiante expresa ideas desarticuladas entre sí que no dan cuenta de un planteamiento completo. El estudiante presenta dificultades en el manejo de la convención, o sea que no está bien en la sintaxis, en la organización de las palabras, en la segmentación, o sea, presenta dificultades. Yo en mis cursos le llamo inconsistencias. A veces los estudiantes presentan inconsistencias en tal cosa.
Esta es una respuesta mínima frente a una pregunta que se hacía sobre la diferencia entre vegetarianos y omnívoros. Entonces, esa respuesta que le da prácticamente en 3 párrafos, a pesar de que responde, o sea, responde a la pregunta planteada, no lo hace de una forma completa. En cambio, en la siguiente, tenemos una respuesta amplia, profunda, fundamentada, donde el estudiante alcanza, por ejemplo, a tener capacidad para recordar citas textuales, para recordar expresiones que sobre el tema han dado autoridades como las que tenemos acá, Nadia Quintero, Díaz Méndez, etcétera. O sea, un estudiante que maneja temas, aquí serían temas como se podría decir de cultura general, pero sobre los cuales está en capacidad de opinar con claridad, con capacidad, con suficiencia, con extensión también. O sea, no dice lo básico, dice lo fundamental y llega a un nivel de profundidad. Estos son solamente como casos en los cuales el estudiante podría dar. Aquí, por ejemplo, en esa respuesta amplia y profunda, vemos resaltadas la forma como se está dando crédito a las citas, a las autoridades o a las personas, a las fuentes que se consultaron o a las fuentes que se recuerdan a veces, porque a veces en una prueba de esas no se está muy en capacidad de alcanzar a hacer una consulta directa, pero por ejemplo en el caso se resalta la posibilidad, la capacidad de manejo de fuentes. Manejo de fuentes, aquí en el primer caso de Nadia Quintero, vemos cómo se ha recurrido a una cita textual de menos de 40 palabras, que se ubica, se sabe ubicar y que se le sabe dar crédito en el momento oportuno. En el otro caso tenemos también una cita textual parafraseada. Textual no, una cita parafraseada o de resumen a veces también. Aquí ya nos dicen que para este nivel el estudiante presenta recursos semánticos, pragmáticos y estilísticos que apoyan el planteamiento del texto, que hace uso adecuado de signos de puntuación, de referencias gramaticales, de conectores, entre otros mecanismos que garantizan la coherencia y la fluidez del texto. Esto se logra, obviamente, y lo decíamos desde el comienzo y estamos ya finalizando, se logra haciéndonos familiares o familiarizándonos con los textos que la universidad nos facilita, con los textos que el contexto general nos facilita como estudiantes de nuestra especialidad, con estudiantes que tomamos clases de cursos como estos de competencias comunicativas, y con la conciencia de que la lectura, ojo con eso, la lectura sigue siendo el elemento fundamental de acceso al conocimiento, especialmente el conocimiento académico. Está en la realidad real, entre comillas, y está la realidad textual. En la vida académica, la realidad textual es permanente, es continua, es necesaria, es urgente y diría yo que es obligatoria. No podemos hablar de cosas como pereza a leer, porque la lectura sigue siendo el fundamento del acceso al conocimiento. Así los soportes del mensaje cambien, se hayan mejorado, se hayan ampliado, así tengamos acceso al texto a través de audiovisuales, a través de la web, a través de todos esos soportes que están ahí a la mano, pero todos implican relación con el texto escrito, para leerlo, para escribirlo, o sea, con el texto, con el manejo del lenguaje de la palabra, de la lengua. Todo se resume en la lengua. Así las cosas estén dadas a través de imágenes, lo que uno piensa de una imagen
lo piensa en palabras. Y todo finalmente en el mundo del lenguaje se resume en las palabras. Cuando leemos, leemos palabras, cuando escribimos, escribimos palabras, con la ayuda de otra serie de elementos, de otra serie de herramientas, de otra serie de accesorios que nos permiten hacer que ese mundo de las palabras, que es el lenguaje, se habla del mundo de las palabras en realidad, que ese mundo de las palabras sea lo más sólido posible, y como estudiantes y como futuros profesionales, el mundo de las palabras desde lo escrito, desde lo que leemos y desde lo que tenemos que escribir, hagámonos a esa idea también, que en la vida profesional seguimos relacionados con el lenguaje escrito, con la necesidad de escribir y con la necesidad de leer. O sea, eso no se acaba porque eso prácticamente es la vida misma. Y más si pensamos en términos profesionales, y ahora que estamos como estudiantes, lo pensamos como tal. Muchas gracias a ustedes, gracias profesora Nidia, gracias profesora Nélida. Esperamos que estas consideraciones, estas reflexiones y estas observaciones nos ayuden a alimentar un poco nuestro interés por nuestra propia carrera y desde luego por las cosas que se plantean en este curso. Muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado profesor Darío Argüello. Excelente, excelente exposición. Y estudiantes, lo que nosotros queremos es que ustedes sean conscientes de la importancia de escribir, de la importancia de componer desde la oración, como lo decían los dos profesores, desde la oración hasta componer un párrafo, tener en cuenta los signos de puntuación, ver la importancia, ser consciente de la importancia de una tilde, de una coma, de saber para qué sirven las conjunciones, para qué sirven los conectores, los sinónimos, los hiperónimos, saber cómo puedo componer, porque es como componer una canción, y ustedes que son estudiantes de primera matrícula van a componer durante 4 años. Y como decía el profesor Darío, buscarle el placer, buscarle el gusto a componer, a escribir una palabra, una oración, que pueda después ser, como lo decía la profesora Nélida, ser publicada, ir más allá, ¿por qué no proyectarse? Ustedes también tienen la opción, estudiantes, de pertenecer a semilleros de investigación, y en esos semilleros de investigación ustedes van a producir, van a escribir. Entonces es muy importante que ustedes tengan claro el uso de la escritura, la redacción, que pierdan el miedo de la hoja en blanco y empiecen con ese pincel que ahora son las teclas del computador a componer. Yo quiero leer aquí algunos de los profesora Nélida, algunas de las opiniones de los estudiantes. Algunos dicen que la tecnología está formando ignorantes, pero yo diría que es más que todo nosotros mismos, porque nosotros tenemos ese poder de decir sí o no a lo que estoy haciendo. Entonces yo diría que más que la tecnología, ya somos nosotros que somos personas conscientes de lo que estamos haciendo. Miguel Alberto Aguilar dice que los mensajes del chat, los estudiantes los escriben con palabras a medias, y tienes toda la razón, Miguel. Escriben la que con K, escriben otras cosas que yo ya no entiendo. Y a veces a mí me parece, ya es algo personal, me parece falta de respeto con la persona a la que le estoy escribiendo. Bien, pero bueno, son cosas de los jóvenes. Claro que también hay personas de 50 y 60 que hacen lo mismo, entonces no sé. Bien, Miguel también sí dice que después, a ver qué dice, lo que hacen con esto es fomentar la ignorancia. Bien, después pretenden escribir sin errores, dice Miguel. Gillian Capacho dice, una pregunta, profesor. Yo en los trabajos que he entregado, he pegado los links de las páginas en las cuales me apoyé para el desarrollo de la actividad. ¿Esto es correcto? Gillian, recuerda que según las normas APA, nosotros tenemos que, debes decir de dónde y debes tener unas referencias. Al final nosotros pedimos referencias bibliográficas. Allí entonces en APA, teniendo las recomendaciones de APA, y creo que la profe Nelia, si tú me
porfa, vas a las referencias que tenías ahorita. Así se deben escribir, de acuerdo a la última versión de APA, para que tú las tengas claras. Entonces, bien importante, Gillian, que sí las escribas. Claro que es correcto, porque tú tienes que decirle al profesor y decirle a la persona que te vaya a leer de dónde tomaste la información. Muy bien. Miguel dice, finalmente también es por regiones. El costeño, como habla, escribe, por ejemplo. Bueno, en ese caso, Miguel, no hay que generalizar mucho, porque hay costeños que escriben espectacular. Sin querer herir sentimientos, solo es mi opinión. Sí, claro, es tu opinión y está válida, pero también hay que decir que en estas partes es mejor no generalizar. Por lo que te digo, bueno, ¿qué costeños tenemos que escriben? A ver ahí que ustedes que han sacado la cara por nosotros y que han ganado Nobel de literatura. Entonces, y tenemos crónicas, tenemos gente que escribe crónicas muy importantes, Juan Gozaín, que tenemos también ahorita se me olvidó el nombre de él, que es un cronista impresionante, Sánchez Juliao. O sea, tenemos gente impresionante en la costa, entonces es importante que no generalicemos. Yo sé por dónde vas, pero sí es importante que no generalicemos. Y finalmente, a ver, porque tenemos muchos comentarios y se los agradecemos, porque eso quiere decir que fue muy interesante lo que les trajimos acá y eso nos alegra. Dice Gladys Jiménez, hace 15 años no estudiaba y menos hacía ensayos o sacaba ideas principales de lecturas. Y desde que inicié mis estudios he leído bastante y me siento muy bien porque he aprendido cosas nuevas y es gratificante y me siento orgullosa de mis avances. Personalmente seguiré leyendo, ya que me ha ayudado mucho y es muy bonito. Sí, yo digo, la lectura alimenta el cerebro. Ahí con esa frase mía le doy paso a la profe Nélida sin antes agradecerles esa participación. Algunos estudiantes dicen que no se les ha publicado. Sí hemos publicado casi todos los últimos, no porque estoy hablando, los últimos escrituras en el chat, pero no se preocupen. Nosotros, yo estoy encargada de verificar el trabajo que ustedes están haciendo, la escritura, entonces no se preocupen que nosotros les vamos a asignar los puntos de acuerdo a su participación, no hay ningún problema. Entonces, no, agradecerles, decirles que tenemos el tercer B-Learning, que en su tiempo se los vamos a comunicar. Un fuerte abrazo para todos y recuerden, la asistencia es muy importante. Profe Nélida. No, pues genial eso de saber que también tenemos estudiantes que hace mucho tiempo no ejercían su rol de estudiante, de académico, y saber que ellos vuelven a leer, que vuelven a retomar. Nosotros tenemos como docentes también la tarea de verificar ese tipo de situaciones. Quiero solamente para aclararle al estudiante que no solamente es colocar los links y decir yo tomé la información de estos links, sino que tienen que dar la citación de manera interna y de manera con la técnica de las normas APA, y fuera de eso debemos colocar la bibliografía. Por eso los estamos invitando a que aprovechen esos espacios que invita la biblioteca. La biblioteca está haciendo unos espacios muy bonitos donde les explican a ustedes todo sobre la normatividad. Nosotros los docentes estamos haciendo 2 encuentros tutoriales por tarea donde les explicamos también todo este tipo de cosas, y a veces nos sentimos muy solos porque los estudiantes no llegan a nuestros encuentros. Llegan 1 o 2 estudiantes, claro, ellos aprovechan, pero la idea de estos encuentros sincrónicos de asesorías para ustedes es que ustedes también se vinculen. Es que no me dan puntos. No, aquí la situación no es de puntos, aquí la situación es de poder mejorar mis procesos. Finalmente, Nidia, decirte que me siento muy orgullosa de este B-Learning, de la forma como lo abordamos, de la forma como los estudiantes participaron, como las monitoras también nos apoyaron, como tú hiciste toda la producción de emisión. Hacemos un excelente equipo y espero entonces que nos veamos en el tercer B-Learning. Como dijo la profe Nidia, ya compartimos los links de asistencia por zonas. Los invito entonces a seguir participando. Muchísimas gracias, Nidia, y damos entonces por cerrado nuestro B-Learning del día de hoy. Bueno, entonces un fuerte abrazo para todos, feliz almuerzo.
sí somos un excelente equipo definitivamente, Nelia. Un fuerte abrazo para todos y entonces cualquier pregunta que tengan, ya saben, en el curso 9003 con la profe Nelia, en el curso 4003 con Nidia Rivera y listo. Un abrazo para todos.